Hola, hola, bendiciones para todos. Hoy quiero compartirte una preciosa palabra. Está en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, hay una preocupación profunda en su corazón por el mensaje del Evangelio que él había venido enseñando con toda fidelidad. Ese mensaje que le había traído persecución, le había traído tanto dolor, tanto sufrimiento, y que ahora mismo estaba preso desde una cárcel escribiéndole a su, como él mismo lo nombra ahí, a su hijo. Tú pues, hijo mío. Y esa preocupación era porque él sabía y él entendía que iban a venir personas que iban a torcer la palabra de Dios, que iban a torcer el mensaje. Entonces él escribe a Timoteo con esa preocupación en su corazón. De hecho, en el capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 4, escucha lo que él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos, a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué le decía esto? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo sabía que esto iba a suceder, y con esta preocupación en su corazón, entonces está escribiéndole a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, una expresión de ternura hacia su amado discípulo. Y le dice que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra esfuérzate también la encontramos en el Antiguo Testamento y le fue dada a Josué. Y le fue dicha en el primer capítulo de Josué, le fue dicha en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9 y en el versículo 18. Finalmente el pueblo mismo, primero Dios le está hablando y Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De hecho, Dios le había dicho: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y se lo dice 3 veces, y después el pueblo también le dice esto. ¿Y por qué se le demandaba este esfuerzo a Josué? Porque Moisés había muerto y ahora él tenía que tomar su lugar, introducir el pueblo a la tierra que Dios les había prometido. Y no solo eso, sino pelear por esa tierra y repartirla. Era una tarea monumental. Y lo mismo está pasando ahora aquí en segunda de Timoteo. Por eso el apóstol Pablo usa esta misma palabra: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Si algo sabía el apóstol Pablo, es que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer la obra de Dios. La obra de Dios es muy pesada para llevarla en nuestros hombros. La predicación del Evangelio, con todo lo que esto conlleva, no se puede hacer en fuerzas humanas. Necesitamos la gracia de Dios, y la gracia de Dios no es otra cosa que el poder de Dios actuando en nuestra vida, ayudándonos a llevar este mensaje. Allí en Colosenses 1:29, el mismo apóstol escribió a los colosenses: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él sabía que no se podía, sino en las fuerzas de Dios, hacer esta tarea tan importante. Ahora, le está diciendo: esfuérzate, ¿para qué? ¿Qué era lo que le estaba encomendando? El apóstol Pablo ya estaba para ser sacrificado. En el capítulo 4, versículo 6, él le dice esto a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Timoteo iba
a tomar a seguir con esta tarea tan importante. Iba a tomar el lugar del apóstol Pablo, iba a seguir con lo que el apóstol había comenzado y necesitaba esforzarse porque sabía que lo que tenía por delante era algo impresionante que hacer. Y mantener el mensaje intacto, mantener el mensaje del evangelio puro, sin permitir que otros viniesen a torcer la enseñanza, era algo que requería de mucho esfuerzo y necesitaría la gracia de Dios. Es por eso que él en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 13, le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, él no solamente tenía que retener el mensaje recibido del apóstol, porque él lo recibió del apóstol Pablo. No solo eso era la tarea, sino que también tenía que encargarlo a otros, o sea, buscar a otros que pudieran seguir llevando también el mensaje. En el versículo 2, él dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué era lo que había oído Timoteo? Timoteo había sido testigo presencial de la predicación y la enseñanza del evangelio por boca del apóstol Pablo. Él conocía el mensaje que el apóstol había estado predicando por años. Él lo acompañó en algunos de sus viajes y lo pudo ver allí predicando el mensaje. Y esto era lo que tenía que hacer. Él por eso le dice: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, no solamente guardar el mensaje y transmitirlo como lo había recibido, sino, escucha, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, la tarea era esta: era buscar personas que fueran fieles e idóneas para seguir llevando este mensaje, para seguir llevando esta tarea tan importante. Ahora, cuando pensamos en personas fieles y idóneas, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué viene a la mente? Creo que muchos podrían pensar: bueno, yo creo que está hablando el apóstol aquí de gente muy preparada, de tal vez teólogos o personas que han hecho instituto bíblico, personas que tengan credenciales, que estén titulados para la predicación del evangelio, gente que tiene algún doctorado en las escrituras, tiene alguna enseñanza, estudio profundo y esto, aquello y lo otro. Quizás eso es lo que pueda venir a la mente de muchas personas, pero en realidad no es así. Y no es que esto sea malo, no que estudiar y que hacer un instituto bíblico, hacer un estudio teológico sea malo. No, eso es bueno, porque todo lo que nos ayude a crecer en el conocimiento de Dios es bueno. Sin embargo, no es esa la línea de pensamiento que tiene el apóstol Pablo. Cuando él dice personas, hombres fieles e idóneos, está pensando, ¿sabes qué? Que personas que tengan esa fidelidad y idoneidad en su corazón de recibir, de transmitir más bien el mensaje como lo han recibido, sin adulterarlo, sin ponerle y sin quitarle, sin torcer la escritura, que sepan mantener puro el mensaje del evangelio. Mira, cuando el Señor Jesús caminó sobre esta tierra, ¿a quién le encargó él el mensaje? Fue a los escribas, a los fariseos, a los que estaban más capacitados. No, fue a los pescadores. Fue a Pedro, Pablo, Juan. Hombres que cuando los interrogaban los sacerdotes, los estudiosos de su tiempo, decían, pero se maravillaba porque ellos decían: ¿y cómo es que estos hablan así? Si estos son hombres sin letras y del vulgo. Eso decía. Y a esos hombres Jesús encargó el mensaje. ¿Por qué los encargó el mensaje? Porque sabía que eran fieles e idóneos para seguir la línea de predicación que Jesús les había dado. Esa es la misma idea que tiene el apóstol Pablo aquí. Es esa clase de personas las que él le dice a Timoteo: busca personas así para que sigan comunicando el mensaje de la predicación del evangelio. Y hoy más que nunca, mis amados,
Debemos de mantener puro el mensaje que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Creo que estos son los tiempos de los que hablaba el apóstol Pablo allí en el capítulo 4, de que en los últimos tiempos se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarían su oído de la verdad y se volverían a las fábulas. Hoy vemos pero a montones estas cosas. La gente no quiere sufrir la sana doctrina. Prefieren escuchar cualquier mensaje motivador o cualquier cosa, pero no quieren la sana doctrina. Pero es esa la que necesitamos predicar y compartir con todos los que se crucen por nuestro camino. Ese es el mensaje que necesitamos llevar. Así que espero que esta palabra sea de bendición y edificación para tu vida. Bendiciones.